Mientras yo estaba a punto de dar a luz a nuestra hija, mi esposo llegó justo a tiempo para presenciar el momento con un orgullo radiante. El doctor anunció la llegada de nuestra enérgica y adorable niña y comenzó a entregársela a mi esposo Charles. Sin embargo, con una expresión seria, Charles pidió inesperadamente una prueba de ADN para la bebé. Sus palabras dejaron a todos en la habitación en completo silencio. Cansada de tanto trabajo de parto y sin poder articular mis sentimientos, solo pude observar con anticipación lo que Charles podría decir a continuación. Entonces, soltó una bomba, sugiriendo que había una posibilidad de que él no fuera el padre de la bebé. Mi nombre es Shirley, tengo 29 años. Conocí a mi esposo Charles hace 2 años en una fiesta para solteros. Charles era encantador, educado y extrovertido, y me atrajo instantáneamente. Después de una serie de citas, nuestra relación floreció y pronto comenzamos a ser pareja. Nuestra conexión se hizo más profunda y eventualmente nos casamos. La vida como recién casados fue alegre. Compartíamos las responsabilidades del hogar y nos apoyábamos mutuamente en las buenas y en las malas. Aunque de vez en cuando teníamos pequeñas discusiones, nunca hubo conflictos importantes. Al principio de nuestro matrimonio, estábamos enfocados en disfrutar nuestro tiempo juntos y no teníamos prisa por formar una familia. Sin embargo, después de 2 años de matrimonio, el tema de los hijos comenzó a surgir con más frecuencia, especialmente por parte de los padres de Charles. Tras algunas conversaciones reflexivas, Charles y yo decidimos que era el momento adecuado para intentar tener un bebé. Al principio, era escéptica sobre nuestras posibilidades, pero después de investigar exhaustivamente en línea y aplicar lo que aprendimos, me emocioné al descubrir que estaba embarazada. Charles compartía mi emoción, extasiado con la idea de convertirse en padre. El embarazo, sin embargo, trajo consigo su propio conjunto de desafíos. Era mi primer embarazo y la experiencia fue abrumadora. A menudo recurría a mi primo Scott y su esposa Karen en busca de consejo. Ellos ya habían pasado por este proceso antes y fueron increíblemente solidarios, ofreciéndome consejos prácticos y apoyo emocional. A medida que avanzaba el embarazo, los cambios físicos se volvieron más pronunciados, lo que hacía difícil que me moviera. Las náuseas matutinas fueron especialmente duras y hubo días en los que me sentía completamente abrumada. Durante este tiempo, esperaba el apoyo de Charles, especialmente porque él sabía lo difícil que me estaba resultando el embarazo. Sin embargo, su trabajo lo mantenía cada vez más ocupado y comenzó a llegar tarde a casa, lo que aumentaba la tensión entre nosotros. Una tarde, cuando no tenía fuerzas para preparar la cena, la frustración de Charles se hizo evidente. Me preguntó por qué no estaba lista la comida y lo único que pude decir fue una disculpa, explicándole que las náuseas matutinas me habían dejado agotada ese día. Ese momento resaltó las presiones y desafíos que enfrentábamos mientras navegábamos este gran cambio en nuestras vidas. ¿Por eso has estado durmiendo en el sofá todo el día? ¿Te estás aprovechando demasiado de estar embarazada?, exclamó mi esposo. Su frustración era clara cuando llegó cansado a casa y me encontró descansando. Estás acostada en casa, aunque estés de baja por maternidad. Todo lo que haces es relajarte. ¡Qué patético! Mi esposo estaba molesto porque había tomado tiempo libre del trabajo debido a mi enfermedad, sin entender lo agotadores que eran mis días. La presión de su trabajo parecía estar aumentándole el estrés, y se volvió menos comprensivo con mis dificultades. El embarazo hacía que tareas diarias como hacer la compra y las labores del hogar fueran increíblemente desafiantes, pero sus acusaciones me hacían sentir que tenía que justificar mi descanso. Con mis padres ya fallecidos, me sentía sola enfrentando estos retos, y dudaba en pedir ayuda a los padres de Charles. Fue entonces cuando pensé en recurrir a mi primo Scott y su esposa Karen. Scott trabajaba desde casa y, aunque ocupado, tenía un horario más flexible, mientras que Karen siempre estaba en casa y podría darme una mano. Cuando les pedí ayuda, aceptaron generosamente asistir. Comenzaron a visitar mi hogar cuando las náuseas matutinas eran abrumadoras. Me acompañaban al supermercado, ayudaban a limpiar la casa e incluso cocinaban. Su apoyo no solo alivió mi carga física, sino que restauró la paz en nuestro hogar durante este momento crucial en nuestras vidas. A medida que avanzaba mi embarazo, mis preocupaciones crecían. Las horas de trabajo de Charles parecían extenderse cada vez más, a menudo requiriéndole quedarse tarde en la oficina o trabajar incluso en sus días libres.
Recuerdo haberle expresado mi frustración, esperando que aliviara un poco su carga laboral. ¿No puedes reducir un poco tus horas de trabajo?, le supliqué. Es difícil no tenerte a mi lado en este momento tan complicado. Sin embargo, mi súplica solo pareció irritarlo. Con una mirada de molestia y frustración, me respondió: estoy trabajando duro para nuestro bebé, ¿sabes? Y ahora estás diciendo que no quiero que trabaje. No es eso, respondí. Solo desearía que pudieras pasar un poco más de tiempo en casa. ¿No crees que es un poco egoísta no considerar lo que estoy pasando? Él respondió que yo era la egoísta y se retiró a su cuarto, dejándome preguntándome sobre la creciente brecha entre nosotros. Con la llegada de nuestra bebé a la vuelta de la esquina, me preocupaba si estos malentendidos afectarían su vínculo con nuestra hija. ¿Podría realmente amar a nuestra bebé si las cosas entre nosotros estaban tan tensas? Estas preocupaciones me llevaron a buscar consejo de mi primo Scott y su esposa Karen, quienes habían sido una fuente constante de apoyo. Ellos pensaban que la reacción de Charles era dura, pero me tranquilizaron diciendo que probablemente cambiaría una vez que naciera el bebé, creyendo que la alegría de la paternidad sacaría a relucir su amor y compromiso. Me aferré a esta esperanza mientras se acercaba mi fecha de parto. Desafortunadamente, Charles parecía distante e indiferente ante el inminente nacimiento. Cuando le recordé que pronto daría a luz, simplemente me pidió que le recordara cuando se acercara el momento. Su indiferencia me desanimaba. Scott y Karen siguieron alentándome, permaneciendo a mi lado como pilares inquebrantables de apoyo mientras se acercaba el nacimiento. Su tranquilidad fue el consuelo en el que me apoyé, esperando que Charles encontrara su lugar como padre una vez que nuestra bebé llegara. A pesar de mi nerviosismo, finalmente llegó el día. Cuando comenzaron las contracciones, mi primo y su esposa no podían ayudarme debido a compromisos previos. Así que recurrí a mis suegros para pedirles ayuda. Mi suegro Paul amablemente me llevó a la clínica. Al llegar, nos dirigieron directamente a la sala de partos. Era hora de que naciera el bebé. El parto no fue fácil y se prolongó, pero esta demora permitió que Charles terminara su trabajo y corriera hacia la clínica. Llegó justo cuando yo estaba dando a luz a nuestra hija, mientras todos admirábamos a la recién nacida. El doctor, con una sonrisa de orgullo, se acercó para entregársela a Charles, anunciando alegremente: es enérgica y adorable, su hija. Sin embargo, la calidez del momento se rompió cuando Charles, con una expresión seria, pidió un análisis de ADN para la bebé. Su inesperada demanda silenció la habitación. ¿Qué demonios está diciendo mi esposo?, pensé, atónita ante sus palabras. La tensión aumentó cuando los padres de Charles, que lo acompañaban, comenzaron a entrar en pánico. Oh, Charles, ¿qué estás diciendo? Tu hija acaba de nacer y ya estás pidiendo un análisis de ADN. ¿Qué te pasa?, exclamaron angustiados. No pude reunir las fuerzas para hablar. Todo lo que pude hacer fue observar, esperando que Charles se explicara en medio del silencio atónito. Fue entonces cuando hizo una declaración impactante: hay una posibilidad de que este bebé no sea mío. La habitación se congeló una vez más, cada uno de nosotros impactado por sus palabras. Mi mente giraba entre la confusión y la incredulidad mientras intentaba comprender las implicaciones de sus palabras durante lo que debería haber sido una introducción alegre a nuestra hija. Exhausta, pero impulsada por una repentina oleada de adrenalina, encontré fuerzas para hablar. ¿Por qué siquiera lo preguntas? Ella es tu hija. La respuesta de mi esposo fue escalofriante. Me acusó fríamente de tener una aventura y afirmó que debíamos confirmar la paternidad del bebé a través de una prueba de ADN. El doctor en la sala parecía genuinamente confundido por la afirmación de mi esposo. Necesitarás el consentimiento de tu esposa para eso, le dijo Charles, quien solo suspiró con frustración, murmurando: seguro que no querría que el bebé pasara por un análisis de ADN. ¿Qué problema eres? Sus palabras encendieron una llama dentro de mí. Bien. Soy inocente de todas formas, respondí con firmeza. No sé por qué me sospechas, pero si quieres investigar, entonces investiga bien. Mi frustración parecía eclipsar momentáneamente mi cansancio. Charles respondió fríamente: pues no me importa, lo haré, y salió de la sala del hospital abruptamente, dejando un incómodo silencio detrás. La atmósfera se volvió tensa y incómoda, con mis suegros atrapados entre creerme a mí o lidiar con las acusaciones de su hijo.
El doctor, al parecer, ya había visto situaciones similares antes y no mostró mucho de su reacción. Me sentía impactada y furiosa, no solo por la acusación, sino también porque Charles no había mirado ni una sola vez a nuestra hija desde su nacimiento, mucho menos la había cargado. Su falta de interés en nuestra bebé, impulsada por sus dudas sobre mí, me rompió el corazón. Decidí que, una vez que la prueba de ADN demostrara que sus sospechas eran infundadas, lo confrontaría, dependiendo de sus razones. Incluso consideré la posibilidad de divorciarme. Era un pensamiento pesado de soportar, especialmente durante mi permiso de maternidad. Al regresar al trabajo después de la licencia por maternidad, me sentí decidida y preparada para criar a mi hija como madre soltera si era necesario. La idea de divorciarme de mi esposo, aunque desalentadora, parecía cada vez más una opción viable dadas las circunstancias. Procedimos con la prueba de ADN que él había demandado, y yo esperaba ansiosa los resultados. El día en que se iban a revelar los resultados, mi esposo desprendía una confianza inquietante. ¿Cómo podía verse tan confiado?, me preguntaba yo, con los nervios destrozados. Cuando finalmente el doctor presentó el informe, sus palabras me enviaron ondas de choque. Este niño no es tu hijo biológico. Mi mente giraba en confusión. No había sido infiel. No había posibilidad de que el informe fuera exacto. La reacción de mi esposo fue cruel y triunfante. ¿Ves? Lo sabía. Eres lo peor. Shirley, eres una mujer horrible, intentando hacerme criar a otro hijo, pero no me engañaste. Me voy a divorciar de ti y me aseguraré de que pagues pensión alimenticia. Vas a reflexionar sobre tus errores y pagar por tus pecados. Con estas duras palabras, se dio la vuelta para salir de la clínica. Me quedé ahí, atónita, preguntándome si esto era una pesadilla. ¿Cómo podía estar pasando esto? Pero entonces, el doctor intervino con una observación crucial que llamó la atención de todos. Este resultado de la prueba parece falso. Falso. Doctor, ¿qué está diciendo?, preguntó mi esposo, con la voz llena de confusión y rabia. El doctor lo miró directamente y le reveló: sé que tienes un amigo en la institución donde solicitaste el análisis de ADN. Al escuchar esto, la actitud confiada de mi esposo se desplomó. Sus ojos se abrieron en shock. Por eso sospechaba que podrías haber manipulado los resultados del análisis, concluyó el doctor. Este giro inesperado cambió toda la narrativa, revelando una decepción más profunda que amenazaba no solo con desmoronar nuestra familia, sino también con poner en entredicho la integridad de mi esposo. Ante la inquietante confianza de mi esposo en los resultados del ADN, decidí encargarme de una nueva prueba a una firma privada, sospechando que algo no estaba bien. Cuando los resultados llegaron, quedó claro que él sí era el padre biológico de nuestra hija. Así que tus resultados iniciales fueron falsificados, ¿verdad?, lo confronté. De ninguna manera, yo no falsifiqué nada, protestó, pero estaba claro que no había forma de escapar de la verdad. Mi amigo en la misma institución donde se hizo el test te cuestionó, y confesó que falsificó los resultados a cambio de dinero. Le expliqué. ¿Por qué hiciste algo tan cruel, Charles? Lo presioné. Mi esposo comenzó a entrar en pánico, sudando y nervioso. Justo en ese momento, mi primo Scott y su esposa Karen entraron a la sala de la clínica. ¿Qué pasó?, preguntaron, poniéndose al tanto de la situación. Estábamos curiosos con tu afirmación, Shirley, explicó Scott, así que investigamos por nuestra cuenta. Resulta que Charles no ha mostrado interés en tu embarazo porque ha estado teniendo una aventura. Un amigo investigador lo averiguó, e incluso tenemos pruebas fotográficas de su infidelidad, agregó Karen. Con el corazón en la mano, tomé las fotos de Scott. Era innegable, Charles me había engañado. ¿Por qué me estás investigando?, tartamudeó Charles, pero Scott lo enfrentó con firmeza. Eres lo peor. Tu amante es hija del presidente de una gran empresa, y parece que planeas casarte con ella. Estabas intentando cortar con Shirley y empezar una nueva vida con ella, ¿verdad? Charles se quedó sin palabras. Incluso investigaste tanto sobre mí, balbuceó. Sí, y le informamos a tu amante que ya estabas casado. Ella no lo sabía, y ahora debes estar en grandes problemas por engañarla, además de ser hijo del presidente de una empresa importante, continuó Scott. El intento de defensa de Charles fue débil. No,
de ninguna manera. Eres lo peor, Charles, dije finalmente, con decisión. Intentaste acusarme de engañarte mientras tú traicionabas nuestro matrimonio. Querías hacerte feliz a ti mismo, pues bien, me divorcio de ti. Después de todo lo que sucedió, dejé claro que Charles sería responsable de pagar la pensión alimenticia y la manutención de la hija. Al escuchar esto, se desplomó de rodillas, un hombre roto. Las consecuencias de sus acciones no tardaron en llegar. Su aventura fue expuesta a su amante, quien se enfureció al enterarse de que le había mentido sobre ser soltero. El padre de ella, un hombre influyente, no dudó en contactar al presidente de la empresa donde trabajaba Charles y exigir su despido. El proceso de divorcio fue rápido y sin complicaciones. A Charles se le ordenó pagar la pensión alimenticia de inmediato y la manutención infantil se organizó en cuotas. Tenía un abogado a la espera para asegurarme de que, si había algún retraso en sus pagos, se solucionara de inmediato. Su propia familia lo desheredó por la vergüenza que les causó, y encontrar un nuevo trabajo se convirtió en una tarea hercúlea. Se había alienado de los círculos influyentes al engañar a la hija de un presidente, y sin perspectivas, Charles terminó trabajando en un empleo de medio tiempo, mal pagado, luchando por manejar sus finanzas y viviendo una vida modesta, solo y lleno de arrepentimiento. Fue obra de él mismo, y verlo enfrentar las consecuencias de su engaño se sintió, de manera justificada, como una especie de vindicación. Después de salir del hospital con mi hija, me encontré reflexionando sobre el apoyo inesperado que había recibido del doctor. Cuando tuve la oportunidad, le pregunté sobre su preocupación genuina. Su respuesta me sorprendió. Primero no me di cuenta, porque tu apellido había cambiado, pero tu padre fue mi mentor, me explicó. Durante mi último año de preparatoria, cuando no sabía qué camino seguir en la vida, fue tu padre quien me guió y me animó a estudiar medicina. Tu padre me dio el empuje que necesitaba para estudiar duro y entrar a la facultad de medicina. Le debo mucho a él, y cuando vi su nombre asociado a ti, supe que debía hacer todo lo posible por apoyarte. Sus palabras estaban llenas de gratitud, y esa revelación agregó una capa de calidez al apoyo que había recibido, haciéndome sentir aún más conectada con la bondad que se me había brindado en un momento tan tumultuoso. Muchas gracias, doctor. No sé qué habría hecho sin su ayuda, le dije con gratitud al doctor, quien me había mostrado tanta amabilidad y apoyo en un tiempo tan difícil. Le extendí una invitación para que visitara mi casa cuando quisiera, deseando mantener la conexión que se había fortalecido inesperadamente a través de la revelación de su relación con mi padre. Más tarde, me aseguré de visitar a Scott y Karen para expresarles mi agradecimiento. Sus esfuerzos habían destapado la amarga verdad sobre el engaño e infidelidad de Charles, algo que quizá nunca habría descubierto sin su intervención. Al reflexionar sobre los eventos recientes, reconocí lo crucial que había sido el apoyo de las personas a mi alrededor. No solo me ayudaron a superar la crisis, sino que también fortalecieron mi determinación de devolverles el apoyo que me habían brindado. De aquí en adelante, mi enfoque principal era ofrecerle un hogar lleno de amor y estabilidad a mi hermosa hija. La idea de falsificar resultados de ADN, como lo hizo Charles, me repugnaba. Él había caído en la deshonestidad solo para poder empezar una nueva vida con su amante adinerada, una decisión que me disgustaba profundamente. Mientras deseaba nada más que la peor suerte para Charles en sus egoístas decisiones, mi foco estaba en construir una vida positiva para mi hija y para mí, llena de gratitud hacia aquellos que se habían mantenido a nuestro lado. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y manténganse atentos a nuestro próximo video, donde continuaremos compartiendo historias de resiliencia y apoyo que marcan la diferencia en la vida de las personas.